Bienvenidos al programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios en la nación primero. Bendito Padre, gracias por tu justicia, por tu amor y la verdad de tu palabra. Ayúdanos a entender algo hoy mayor acerca de tus juicios, acerca de los que no conocían a la voz del Hijo de Dios en esta vida. Ayúdanos a entender, Padre, tu justicia, tu amor y también la verdad. Oro. Amén. Sabemos que al venir Cristo con los ángeles de su poder en llama de fuego, Él dará retribución y juzgará a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Tesalonicenses 1:8. Pero ¿qué hará Dios con los millones de personas que vivieron los primeros 4 milenios, cuando solo el pueblo de Israel conocía al Dios verdadero? ¿Qué haría Dios con los millones de personas que vivieron en áreas remotas en la tierra sin la palabra de Cristo? ¿Qué haría Dios con las personas en las edades oscuras de la tierra cuando el Evangelio no se predicaba? Sabemos que Dios es justo y lleno de amor. Sabemos que dice en Ezequiel 3 y capítulo 33 que Él no culpa a la persona que no fue advertida, sino la sangre está sobre las manos de aquellos que no le advirtieron. Entonces veamos hoy qué dice las Escrituras. Pablo escribe en Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Este está en Isaías 52. Entonces el profeta Isaías está diciéndonos que es imposible de obedecer lo que no se sabe. Por eso nosotros sabemos, al crecer en la casa, intentamos de enseñar a los hijos de lo bueno y lo malo, para que no se quemen, para que no se mueran cruzando la calle. Por eso les enseñamos. Y por eso la gente viaja, para que la gente sepa el Evangelio, para que puedan ser bendecidos. Pero la Escritura aquí dice, ¿cómo oirán sin alguien que sea enviado de predicarlos? Pablo hace el caso que los que no saben no pueden oír, ni pueden obedecer. Y es nuestro Dios que envía a sus predicadores para que escuchen. Por eso que es importante que Dios dirija su obra, y los que no oyen no son culpables en la eternidad. Pero hay juicios en la tierra por no saber. Entonces, ¿cómo hará Dios? ¿Puede pasar algo en el infierno con los que no conocieron? Cristo él mismo dijo en Juan capítulo 5, 25 y 28. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos en Cristo oirán la voz del Hijo de Dios, y los que al oyeren vivirán. Pero también dice en versículo 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Este versículo está hablando de algo que no había sucedido en este momento, según Cristo. Dijo que la hora viene. Así no está hablando de la gente muerta espiritualmente solamente. Eso por seguro incluye a ellos. Pero debe ser también los que en verdad han muerto. Y algo iba a pasar en el futuro, tal vez después de la muerte de Cristo. Vemos eso. Porque Jesús mismo se aclara. Está hablando de personas muertas en la tierra, sepultadas, que escucharán su voz. ¿Por qué escucharán su voz? Pedro nos ayuda a entender la razón. Está en 1 Pedro capítulo 3, 18 a 20, es la historia del arca de Noé y el juicio de Dios. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual, en el espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuáles? Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. ¿Por qué Cristo les predicó? A ellos siendo muertos, desde los días de Noé.
¿Puede ser que les visitó para decirles lo que perdieron sin oportunidad de obedecer? Lo siento, ya me voy. Eso no puede ser. Eso no es algo que Jesús puede hacer. Entonces, estamos hablando de gente que no sabía antes, no aquellos que ya sabían y decidieron no aceptar y rechazaron la luz de Cristo. Su juicio sí es justo. La Escritura dice claramente que Cristo fue en el Espíritu, muerto en la carne. Pero durante los 3 días, después de visitar al paraíso, se dice que fue y predicó a gente muerta desde los días de Noé. ¿Por qué se menciona específicamente ellos en los días de Noé? Porque seguro crecían en un ambiente pecaminoso, completamente. Como dice en Génesis capítulo 6, versículo 5, donde la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Nadie crecía con luz, solo aprendieron lo malo. Entonces, ¿qué podrían escoger? Solo lo malo. No había personas creciendo, aprendiendo la maldad, sin un testimonio de justicia. No había ejemplo de la luz. Solo la familia de Noé, que no podía influenciar todo el mundo. Millones de personas crecían aprendiendo la maldad sin un testimonio de justicia. Entonces, ¿qué dijo Pablo? ¿Cómo escucharían sin predicador? Todas estas almas murieron sin la luz, pero sin oportunidad de escucharla. Así Dios, siendo justo, para aquellos que no han tenido una buena oportunidad de conocer la verdad, tienen que escucharla antes de ser juzgadas, porque Dios es justo y no hace excepción de las personas. No puede ser que una persona que crece en Estados Unidos o en América Latina, donde el Evangelio está abundante, y los que no recibirán el juicio por la misma aceptación, porque no se puede. Entonces Dios tiene que tener una manera para igualar y ser justo su juicio. Entonces, dice la palabra, ¿tendrán oportunidad de obedecer a aquellos sin culpa de no oír? Vemos lo que Pedro dijo en el versículo siguiente, en 1 Pedro 4:6. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. No unas palabras de pobrecitos que no escucharon, sino que el Evangelio fue predicado a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero viven en espíritu según Dios. Pedro aclara que lo que predicó Cristo en los sepulcros, donde los muertos oyeron la voz de Cristo, es el Evangelio. Y estoy seguro que no fue hacerles sentir mal y sin esperanza, sino aquellos, según el texto, están seguramente en el infierno por cómo vivían en la carne. Son juzgados por sus hechos según los hombres, como dice la Escritura. Pero la justicia de Dios triunfa allá, y veremos que los que podrían escuchar, según como Dios ve su alma, pueden salir. ¿Hay salida de la cárcel? Pedro dice clarito en Efesios 4, 8 a 10. Hablando de la gracia de Cristo, la palabra de Dios dice, por la cual dice, subiendo a lo alto, Cristo, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso Jesús, de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces Jesucristo dice aquí clarito que antes de ir al cielo, para llenarlo con los creyentes obedientes, primero fue a las partes más bajas de la tierra. Esto sería el Hades, el infierno. Los que estaban allá estaban en cautiverio, dice la palabra. Sus pecados los tenían atados. Pero ¿qué hizo Jesús? Con por lo menos uno de ellos. Los llevó cautivos, los sacó de los encarcelados, los desobedientes, ya como sus cautivos, esclavos ya por fe, con un convenio de Cristo. Ellos ya estaban ligados con Cristo.
escucharon la voz de Cristo, y eso más importante, dice que Cristo dio dones a los hombres para que vivan según Dios. Los condenados para la eternidad no necesitan dones. Tiene que ser que hay salido del infierno para aquellos que pueden oír la voz de Cristo, porque sus corazones no fueron contra de mucha luz, no habían sido predicados, no habían visto lo que vemos muchos de nosotros. Entonces Dios es justo. Tal vez tus antepasados, tal vez personas de lejos, así son ellos. Entonces, ¿cómo puede ser que algunas personas saldrán del infierno antes del milenio? Es porque el infierno, número uno, no es un lugar eterno. Tiene su propósito, y después de que salgan todos para el juicio final, la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego. Así dice Apocalipsis 20:14. El infierno no es para eternidad. No es solamente un nivel de maldad allí. Tiene propósitos igual como las cárceles en el mundo. Hay cárceles con restricciones severas y menos. Y si nosotros somos tan justos, ¿no es Dios? En el juicio final, dice que seremos juzgados según nuestras obras, para diferenciar la cantidad de luz que había en nuestras vidas. Y los galardones serán repartidos con diferente luz, como dice en 1 Corintios 15, 41 y 42, de la gloria del sol y la luna y las estrellas en la resurrección será, dice. De igual manera, la cantidad de oscuridad que había en las vidas de los obedientes y el porqué de ello, hay diferencia por los galardones. De igual manera, en el infierno hay diferencias, hay niveles. Mira lo que dijo el rey David en Salmos 86:13. Porque tu misericordia, Dios, es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol, o sea, la muerte o Hades. Y si hay profundidades, hay medidas de menos oscuridad, para que la gente entienda lo que es posible en sus corazones, según Dios. Según el Espíritu puede asignarle salida del infierno por aceptar la luz, porque lo hubiera aceptado en diferentes circunstancias. Por eso Dios es el juez. Dejemos a los antepasados de recibir juicio como el Espíritu les dará según Dios. Nosotros mismos establecemos la cárcel para rehabilitar a los inicuos. Así hace Dios. Por fin, los que van al lago de fuego no son aquellos que no aceptaron a Cristo o no vivieron una vida justa. Hebreos nos da a entender ese juicio horrendo es para aquellos que, según Hebreos 6, 4 a 6, es para aquellos que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y los poderes del siglo venidero, y luego recayeron. Ellos sí crucifican al Hijo de Dios la segunda vez. Ellos sí merecen este juicio, no los confundidos, los que fueron engañados, los que no escucharon. Porque también dice en Hebreos 10:26, los que pecaron voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Esos son los que están en el lago de fuego. Después de que el Hades sea destruido, su propósito es de redimir a los que pueden oír y aceptar por ser justo Dios con ellos, y también mantener a los que sí serán destinados para el lago de fuego, por haber pecado contra mayor luz. Así es la razón que Pedro dijo también en 2 Pedro 2:21, porque mejor les hubiera sido de no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Es porque Él los puede liberar. Cristo Jesús sabe el corazón de cada persona, y el juicio es para Él hacer. El que peca contra más luz recibe mayor juicio. Según Santiago 3:1, los que saben más reciben mayor condenación. Pero para nuestras almas entendemos que tenemos un Dios completamente justo.
que hace su oficio según el Espíritu. Solo Él sabe emparejar las condiciones de diferentes épocas, diferentes lugares, diferentes países. Solo Dios puede hacer el juicio sabiendo cómo la persona hubiera sido en otro lugar y qué hubiera hecho con la palabra de Cristo Jesús. Y qué lindo es que Jesucristo se fue y Él tiene su sacerdocio, dice la palabra, el sacerdocio de Melquisedec. Y este sacerdocio no tiene principio ni fin. Por eso los ministros de Cristo Jesús también, después de morir, son ministros todavía. Su sacerdocio, su ministerio no tiene principio ni fin. Es para nosotros también los que Cristo manda a predicar después. Decídete hoy, reciba a Cristo Jesús. Dios les bendiga, porque Él es justo y lleno de amor.